Hola, bienvenidos una vez más. Soy Angélica Barrera y hoy en Realidades les traigo una historia que sin duda alguna nos va a hacer palpitar el corazón muchísimo. Es la historia de un hombre que soñaba con tener un hogar, una familia, un hijo, pero resulta que su esposa le detectaron cáncer y muy rápidamente también le dijeron que estaba embarazada. Lo que tuvieron que vivir como familia fue tan fuerte que ellos mismos se lo van a contar. Natalia y Daniel, bienvenidos. Ellos nos van a decir si finalmente pudo más el deseo de ser padres o cómo asumieron la noticia de tener que interrumpir un embarazo cuando soñaban con que un nuevo ser llegara a su vida. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti. Angélica, gracias a ti por la invitación. Todo pasó hace 2 años. Casi ya vamos para 2 años y medio más o menos. Cuando a ustedes les dicen hay cáncer, Natalia, ¿cómo asumió esto? Porque eras tú quien estaba recibiendo precisamente ese diagnóstico. Pues para uno como mujer no es fácil enterarse, y más uno tan joven, de que tiene cáncer. Yo recibí la noticia del mastólogo, yo pensé que la masa era algo hormonal, entonces en mi cabeza estaba pues muy tranquila porque yo nunca me imaginé, porque no tenía otros síntomas. ¿Dónde estaba la masita ubicada exactamente? Estaba ubicada en el seno izquierdo, el lateral, acá, exactamente acá. Ok. Entonces yo jamás se me pasó por la cabeza cuando me la detecté que fuera algo maligno. Y cuando me empezaron todos los exámenes también siempre estuve muy tranquila cuando el mastólogo me dice sí es cáncer, sí la masa es maligna, pero pues lo que se les hacía raro era que apareció en la mama izquierda, pero no era un cáncer de mama, sino era un linfoma no Hodgkin de alto grado. Pero tú estabas un día bañándote, ¿cómo lo detectaste? Nosotros tenemos 2 gatos, entonces pues los gatos se nos arrunchan. Y el gato, yo estaba así acostada en la cama y el gato se me fue a arrunchar acá y como que me hizo presión ahí, entonces yo me toqué y yo me sentí la masa y yo dije, uy, esta es una bola, yo dije, tan raro, nunca me la había detectado. Y ya era muy grande, o sea, ya se sentía como una bola así, o sea, como una bola de tenis. O sea, en ese momento, cuando tú sientes esa masa, ¿tienes miedo de que pueda hacer algo más? No, yo en ese momento lo que pensé, como estábamos buscando bebé, hacía 5 meses que habíamos dejado de planificar, yo dije, no, pues las hormonas son muy locas, entonces debe ser algo hormonal. Inclusive le dije a mi esposo eso. Yo le dije, no te preocupes porque yo estoy segura que es algo hormonal, que el cuerpo está extrañando las hormonas. Nosotros ya habíamos empezado exámenes preconcepcionales, exámenes. A mí lo que más me preocupaba era el toxoplasma por los gatos. Ok. Y ya me habían hecho ese examen, me habían dicho que inclusive era inmune porque toda la vida convivió con gatos. Entonces la misma doctora fui a que me dijo que estaba muy raro porque era una masa muy grande y que si antes no me la había detectado. Entonces yo le dije, no, hasta hace 8 días fue que me la noté. Bueno, Daniel, cuando tú sentiste esa masa, ¿tenías la misma actitud de Natalia o se te ocurrió que podía ser algo más grave? A mí sí se me ocurrió de que podría ser algo más grave, porque justamente mi mamá, que aún está viva, ella también sufrió de cáncer de seno y comenzó algo muy parecido. Entonces ya la mente comienza a maquinar mucho y lo pensé. Yo dije, pronto puede ser algo delicado. Sí. ¿Y le dijiste a Natalia? Yo le dije a ella, pues, hagámonos los exámenes de rutina. Pero no le decías... Pero no le dije, oye, tengo mira, miedo de que puede ser. esto puede ser cáncer, sí, porque pues eso es alterar también la mente de mi esposa, sus emociones. Entonces no se lo dije así puntualmente. Acudimos primero a mi mamá, sí, al siguiente día fuimos a donde mi mamá, le comentamos, le dijimos, mamá, mira, lo que pasa es que a Nata le apareció una masa en el seno izquierdo, quisiera que usted la tocara para ver usted desde su punto de vista qué puede ser. Ella efectivamente sí dijo que lo mejor que podíamos hacer era hacernos chequear por el médico. Y usted fue esperanzada. Sí, o sea, es que yo soy muy tranquila, para que a mí algo me altere es muy, muy remoto. Pero igual yo pensaba que cuando ya la doctora me dice, hazte la ecografía rápido porque una masa cuando no es grave no crece tan rápido. Cuando ella me dice eso, sí, ya empecé como a alarmarme porque ella también noté la cara de preocupación cuando la palmó. Y ya en la ecografía, cuando la doctora me dice tengo que hacer biopsia porque esa masa no tiene un buen aspecto, ahí sí, pues ya salgo llorando del consultorio, Daniel estaba esperándome y ya pues cuando a ti te dicen toca hacer biopsia, ahí sí ya
ya sientes es algo grave. Es para descartar. Sí, es algo grave. Y ese día sí me dio susto, me angustié, llegué al trabajo mal, inclusive muchas de mis compañeras me dijeron, no, pero ahora mandan biopsia por cualquier cosa para descartar, no te preocupes, eso no es nada malo. ¿Cuánto tiempo después te llegó el diagnóstico definitivo donde te decían sí es cáncer? Como 3 semanas después. Ay, 3 semanas de espera. Sí, porque inclusive la biopsia se demoró en salir, o sea, dieron 3 resultados de la biopsia. El primero decía como un diagnóstico, pero después tocó ir porque faltaba como otra apreciación, como no sé si la masa no, o sea, se les hacía raro, me imagino que fuera un linfoma en la mama. Claro, no era cáncer de mama. No era cáncer de... ¿Qué fue lo que dijo exactamente el mastólogo? El mastólogo decía que era un linfoma no Hodgkin de alto grado. Así, digamos que todos los cánceres tienen como un nombre y un apellido, y así se llamaba la masa que me salió en la mama. Pero cuando me empezó a ver el mastólogo, él me decía que él me estaba evaluando era porque pues había aparecido en la mama, pensando que era un carcinoma. Cuando ya vieron el resultado de la biopsia, dijeron, no, tiene que verla, es un hemato-oncólogo, porque pues ese no es nuestra área. Pero igual para uno que poco entiende de temas médicos, lo único que se le queda sonando, si es cáncer. Sí. ¿En dónde? No importa, pero si es cáncer. O sea, el final tiende a ser lo mismo. Sí. O un tratamiento muy delicado de quimioterapias y confiando en Dios que todo saliera bien. Ajá, sí, yo me acuerdo mucho que yo le dije, pero es cáncer, porque al médico le costaba decirme cáncer. O sea, él me decía, es un linfoma, pero pues uno no entiende las palabras técnicas, y yo le dije, ¿es cáncer? Y él me dijo, sí, es cáncer, el tratamiento es exactamente como si fuera un carcinoma con quimioterapias, pero yo no te puedo decir cuántas sesiones, si hay que hacer radios, si no, porque pues eso no es mi campo, sino tienes que pedir una cita con un hemato-oncólogo. Ok. En ese momento, ustedes me dicen, estábamos buscando nuestro primer hijo o nuestro hijo. Sí. ¿Cuánto llevaban ¿Cuánto llevaban juntos ustedes? ¿Cuánto llevan de pareja? Nosotros nos conocimos en pandemia. Ok. Y eso llegó en el 2022. O sea, llevábamos 2 años y medio aproximadamente. Y ustedes ya querían su hijo. Pero bueno, fue una noticia que no esperaban. ¿Cómo recibió esa noticia? Cuando a mí me dicen que ya es cáncer, lo primero que yo le dije a Dios fue gracias por no tener hijos. Me acuerdo mucho que yo salí y yo dije, bueno, si me tocó asumirlo, lo asumo. Si me toca irme ya, porque uno siempre se imagina el cáncer, ya muerte, porque hay muchos que se los lleva el cáncer. Y lo que yo le dije a Dios fue, lo asumo, pero a mí me daba mucha tranquilidad no tener hijos, porque dije, no, nadie depende de mí. Obviamente a Daniel le va a dar duro, a mis papás le va a dar duro, a mi familia, pero lo van a superar. No hay un ser que dependa, que sí me requiera acá, pensaba en ese momento. Me acuerdo mucho que Daniel me llamó y él sí se le quebrantó la voz, porque pues él ya había pasado por algo con la mamá. Yo no había pasado por algo así, ni con un familiar, ni conmigo. Entonces, pues no sabía cómo el proceso. En cambio, pues, mi esposo sí. Daniel, ¿cómo recibiste el mensaje? ¿De texto, una llamada? Fue una llamada. Una llamada. Fue una llamada porque recuerdo tanto que yo iba caminando por la calle 69 hacia la 7ª. En Bogotá. En la ciudad de Bogotá, y ella me comentó, y yo le dije a ella, bueno, o sea, ya mi mente ya dijo, de aquí en adelante ya sabe lo que tiene que hacer usted. ¿Qué? Estar ahí con ella, apoyándola, así como lo hice con mi mamá. Entonces, simplemente con la voz quebrantada. O sea, ¿tú qué sentías? Sentí miedo, la verdad, sentí mucho miedo. ¿Y físicamente cómo lo demostrabas? Físicamente lo demostré, las manos me comenzaron a temblar, lógicamente las lágrimas empezaron a brotar por mis ojos, y hablé con ella y le dije, bueno, vamos para adelante, esto no es el fin, aquí voy a estar siempre yo para apoyarla, ¿sí? Hasta donde Dios nos permita estar juntos, y vas a tener mi amor, mi apoyo incondicional, y el de mi familia también. Esa fue la primera prueba. Sí. Se fueron, entonces corrió esa primera semana. ¿Y ahí qué les dijo el médico? Hay que hacer más exámenes, me imagino. Sí, ya se venía la cita con hemato-oncología. Entonces la oncóloga que comenzó a ver a mi esposa nos dijo, bueno, vamos a hacer una serie de exámenes, unas tomografías, nuevamente ecografías del seno, la tiene que ver el mastólogo pues de la clínica en donde la estaban atendiendo a ella, y una serie de exámenes que necesitábamos llevárselos a ella
alrededor de 8 días después de esa cita que tuvimos con oncología. Dentro de esas citas, dentro de esos exámenes estaba puntualmente, pues el que yo me fijé es una prueba de embarazo en sangre, y pues allí fue donde el fin de semana yo le decía a mi esposa, ¿qué tal que sí? ¿Qué tal que sí estemos embarazados? Y ella pues muy tranquila me decía, no, yo sé que no. O sea, Natalia estaba segura que no. Ella me decía, no, tranquilo, no te preocupes. A pesar de que teníamos ya un retraso, ¿sí? Pues podían ser varios factores, entonces la preocupación. Yo le dije, no, yo necesito salir de la duda, porque justamente toca llevar una prueba de embarazo negativa, porque si no, esto va a afectar al bebé. Yo compré una prueba de orina casera y esa noche recuerdo que yo se la di a ella. Yo no me la quería Sí. hacer, porque yo decía, no, pero pues si mañana nos vamos a hacer la de sangre, ¿para qué nos vamos a hacer? ¿Para qué vas a perder la plata? Y más porque pues ahí sí tenía miedo, porque yo lo veía a él muy convincente de, ¿qué tal que si estemos embarazados? Y yo, no, o sea, eso no puede pasar. O sea, no, y entonces yo decía, no, prefiero esperar hasta mañana y no ya. Cuando me la dio, yo dije, bueno, pues salgamos de esto, pero yo en mi mente decía, no, o sea, yo estaba convencida que no. Me acuerdo que yo la hice, me la puse en el lavamanos literal, me estaba bañando las manos y ahí solo estaba marcada una línea. Y yo estaba súper tranquila y dije, no, Daniel, o sea, perdió la plata, pensé yo. Cuando ya estaba cerrando la llave, volví a mirar hacia la prueba de embarazo y ya estaban las 2 líneas súper marcadas. Y yo ¿Qué la sentiste cogí ahí? y yo la volví a mirar y la volví a mirar. O sea, yo decía, no puede ser. O sea, yo sentía que estaba en un sueño. Yo decía, o sea, no pellizquenme. O sea, esto no puede estar pasando. A mí me dio mucho más duro enterarme del embarazo que del cáncer. Ahí sí sentí que el mundo se me venía a pedacitos. O sea, fue algo... Yo demoré mucho en el baño porque yo no me la creía. O sea, mi mente empezó a ya mirar todo lo que se venía. Ni siquiera dimensionaba. Solo lo que uno... ¿Qué alcanzabas a pensar? ¿Cuál era el miedo principal? Yo sabía que lo primero que me iban a decir era interrúmpalo. Y era ese dilema que tú decías de... O sea, yo le decía a Dios, ¿por qué? O sea, estamos buscando un bebé y yo te digo hace una semana, gracias por no tener hijos, y tú me pones la prueba más dura. O sea, yo sentía que Dios me estaba subiendo el nivel. Y que era mi hijo. El nivel de prueba. Sí, y que era mi hijo o yo. O sea, que me iban a poner a elegir. Y que iba a poner a mi bebé en riesgo. O sea, ese era mi temor más. Ni siquiera a mí me preocupaba en mi estado, sino ahí ya me preocupaba era mi bebé, porque era algo que añorábamos mucho, pero nunca ninguno de los dos se llegó a imaginar estar viviendo esto en un escenario pues de enfermedad, de que ese no yo. Lo que me estás narrando pasó en esos 45 minutos en los que Daniel me dice no salí del baño. Pues yo no miré ni tiempo, yo no sé cuánto pasó. Daniel sí, yo me acuerdo que él golpeaba porque él quería saber que sí, o sea, pues quería saber si sí o si no, y yo no decía nada. O sea, yo me senté al baño a llorar y a pelear literal con Dios. O sea, yo sentía mucho mal genio con Dios, con la vida, porque no sentía que era justo. O sea, decía, ¿por qué tengo que vivir estas dos cosas al tiempo? Que no es fácil. No sabía cómo decírselo a mi mamá, porque mi mamá también estaba afuera. A mi esposo, ahí sí sentí que todo se me derrumbó. Claro, es que solo recordarlo es... Sí, ese momento fue muy duro, muy, muy duro. Y Daniel, mientras golpeabas la puerta, ¿qué pensabas? Yo lo que estaba pensando en ese momento es que algo no estaba bien con mi esposa, ¿sí? Porque que ella se demorara tanto era En silencio. una respuesta de que hay algo. ¿Y ese algo era un positivo? Y ese era algo positivo, era un positivo. Entonces, yo solamente quería verla, ¿sí? Porque cuando ella abre la puerta, yo le pregunto, ¿cómo nos fue? Y ella me dijo, salió positivo. Yo en ese momento sentí alegría. ¿Sí? Sí, yo en ese momento sentí mucha alegría. Yo la abracé, le di un beso, sí, la abracé fuertemente. Y le dije, aquí estamos los dos, sí, aquí estamos los dos, vamos los dos para adelante. Si tú caes, yo caigo contigo.
Si los dos nos levantamos, vamos a ser el apoyo del otro. Y tenemos que luchar por ese chiquitín que viene ahí o chiquitina. Y ahí ella se derrumbó en un mar de lágrimas. Sí, fue pues, sentimientos encontrados porque yo decía, cuando nos enteramos del cáncer, yo estaba tranquila y él estaba preocupado. Y cuando nos enteramos del embarazo, él se notaba que añoraba mucho ser papá, que se alegró con la noticia. Y él inclusive recuerdo que me dice, ¿no estás feliz? Y yo ni siquiera sabía qué emoción tenía. Yo le decía, es que sí, obviamente un bebé, y más que lo estábamos esperando, trae felicidad. Pero yo me ponía de ahorita, o sea, ni siquiera me podía ilusionar con ese bebé, porque yo decía, no sé si ilusionarme porque no sé si vaya a seguir, porque no sabía con qué nos estábamos enfrentando. Bueno, al otro día era la cita médica. No, al otro día era la exámenes. tomografía Los y no exámenes. pudo ser, porque pues ya sabíamos que era positivo, entonces No podía recibir radiación. Sin embargo, pues yo al otro día me hice la prueba en sangre porque teníamos que llevarla, era en sangre. Y bueno, y cuando fueron y le dijeron al doctor o al médico, Inclusive yo todavía tenía la esperanza de que la de orina hubiese fallado. Y salgo de mi trabajo, me hago la de sangre. Por la tarde recibo el resultado sellado y yo tenía la esperanza de que fuera realmente un chiste. O sea, yo sentía como cámara escondida, o sea, yo decía, no, esto no me puede estar pasando a mí. Y recuerdo mucho que antes de abrir el sobre, fui con una amiga del trabajo y hicimos una oración antes de abrirlo. Y ella fue la que lo miró, y cuando yo ahí veo positivo, ahí sí ya sabía que, inclusive mi amiga me dice, ¿tú qué crees? Y mi corazón me decía sí, yo le decía sí, yo quiero que no, pero mi corazón me dice que sí porque pues ya la prueba de orina dio que sí. Y cuando efectivamente sí, ese día me acuerdo tanto que también le conté a Daniel y él me dijo vamos a celebrar, fuimos a comer, pero yo sentía, o sea, mis sentimientos eran muy, muy encontrados porque yo no quería celebrar porque sentía miedo de ilusionarme y después tener no querías que... encariñarte a tu bebé. Ajá, sí, porque era obviamente a una pareja que está buscando bebé le va a emocionar recibir esa noticia, pero yo sentía que estábamos pasando por algo que yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué esto a la vez? Y era muy, muy complicado. Y Daniel también tenía el mismo miedo de que quizás no pudiese seguir adelante ese embarazo. Sí, porque a pesar de que yo le demostré, desde el momento en que O sea, ella era me una dijo... Sí. fachada la que le mostrabas a ella. Desde el momento en que yo supe que ella me dijo que en la prueba de orina casera salió positivo, yo me alegré, yo desde ahí dije, yo tengo que ser el bastón de mi esposa de aquí en adelante, ¿sí? O sea, yo no puedo llegar y llorar, demostrarle miedo, demostrarle tristeza, preocupación, porque si no ella también va a fallecer, o sea, va a caer, no puedo. Entonces, cuando yo me veía con ella, sí, me dio la noticia de que sí, efectivamente estábamos embarazados, y durante todo ese tiempo hacia ella era una sonrisa. ¿Y cuando estaba solo? Cuando estaba solo, sí, totalmente derrumbado. Derrumbado porque sabía lo peligroso que era el camino que estábamos comenzando a recorrer. El miedo de perder a mi esposa, perder a mi hijo o perder a mi hijo, quedarme con mi esposa. No supe cómo, o sea, no sé cómo recorrer ese camino. Lo recorrí porque Dios lo recorrió conmigo. Natalia, entonces llegó el momento ya de que una cosa es lo que ustedes pensaban y otra cosa es lo que les decía el médico. Ya se sentaron frente al médico y el médico, ¿qué les dijo? ¿Qué hay que hacer? Bueno, ya ahí nos remitieron a la clínica San Ignacio. La primera cita fue con la hematóloga y bueno, ella me explicó cómo, me dijo que no habían tenido un paciente como que tuviera un linfoma en la mama. Que me explicó todo lo que hacen los ganglios en el cuerpo y demás. Y ella me dijo, ¿estás segura de que quieres continuar con el embarazo? Porque tu estado, pues tu caso es más complicado porque pues ya no es una vida. O sea, cuando le dijo, ¿está segura? Es porque le planteó entonces otra opción. Ella me dijo, inclusive por la ley,
estás amparada de que se puede interrumpir el embarazo, porque una de las opciones es cuando la vida de la mamá está en riesgo. Y no, ahí tenía 3 semanas de embarazo. Me dijo, estamos a tiempo de interrumpirlo ya para poder empezar el tratamiento de una vez, porque pues la masa está muy grande. Cuando me dijo, ¿estás segura? El tratamiento era quimioterapia. Quimioterapia. Y ella me explicó, cuando me dijo, ¿estás segura? Yo le dije, yo no voy a matar a mi bebé. Porque pues eso para mí no era una interrupción. Porque inclusive yo me acuerdo que le dije, una interrupción es cuando tú interrumpes algo y sigues con eso. Pero eso es matar. Y no, yo quiero seguir con mi embarazo. Y ahí ella me dice, ¿tú sabes lo que eso implica? Porque no es sencillo. Tu quimioterapia no va a ser más suave por estar en embarazo. Va a ser la misma como si no estuvieras en embarazo. Porque no podemos hacer una quimioterapia más suave. Porque no daría efecto. Entonces ahí ella me dice que por la decisión, inclusive hace en la historia clínica la anotación de que la mamá quiere seguir con el embarazo, continuar con el embarazo, y se requiere junta médica. Entonces ahí me dice que el proceso va a ser mucho más largo porque me tiene que ver pues junta médica, exponer el caso en la junta médica, me tiene que ver una múltiples disciplinas. Muchas más disciplinas que, o sea, para ellos era más sencillo interrumpir. ¿Le mostraron todas las consecuencias? En ese momento no. En ese momento no, hasta que pasáramos por la junta. Ok. Igual no cambió la decisión. Con junta, lo que fuera, la decisión era la misma. Ajá. ¿Leyeron en el momento qué riesgos corría? Daniel, por Mi favor. esposa lo leyó como hasta la mitad, un poco antes de la mitad. Leí la primera parte. ¿Qué cansaba de decir? Los dos íbamos a correr riesgos, pero el que más podía correr riesgos era el embrión, el feto, que podía tener malformaciones, podía tener enfermedades congénitas. O sea, lo que recuerdo, me acuerdo que se me erizó la piel y firmé y cerré los ojos y le dije a mi esposo, si quieres termínalo de leer, yo no quiero seguir leyendo. Y ahí le dije a Dios, esta es una prueba de fe. Ahí supe lo que era la fe, porque yo decía, uno puede decir, yo tengo fe, pero ahí yo decía, esto es fe. Y le dije, estoy poniendo la vida de mi bebé y mi vida en tus manos. Yo no quiero leer, no quiero saber de consecuencias, no necesito, porque sé que estoy en tus manos, estamos en tus manos. Y leí y no, yo le dije a mi esposo, no quiero saber. A los médicos no me digan, si necesitan mi firma, el consentimiento lo doy, pero no quería. Pero digamos que para mí, Dios ahí tuvo una señal conmigo muy clara que eso fue mi bastón en el resto del tratamiento. Porque en la primera cita con hemato-oncología, yo me acuerdo que mi esposo no me pudo acompañar y yo estaba muy nerviosa, porque pues ahí era que me iban a decir qué iba a pasar. Cuando estaba facturando la cita, cuando nosotros nos conocimos, yo le regalé un cuadro que yo pinté, porque a mí me gusta mucho pintar, que decía, juntos lo haremos posible. Yo vi esa frase y a mí me gustó mucho y se la dibujé con 2 pajaritos, inclusive todavía tenemos el cuadro enmarcado. Cuando yo voy a la cita y yo estoy facturando, todos los profesionales de la clínica San Ignacio llevaban su carnet y en el carnet decía la frase, juntos lo hicimos posible. Para mí eso fue la confirmación de que Dios, o sea, yo decía, esto no es casualidad, esto es Dios hablándome. Y yo me acuerdo tanto que hablé con Daniel y le dije, amor, Dios nos cambió el verbo. O sea, ya no es lo haremos, sino lo hicimos. Él me está confirmando de que es un hecho, de que ya, o sea, lo hicimos posible. Y yo, después cuando entré al consultorio, para mí eso, o sea, fue... Me dio tranquilidad. Sí, me dio mucha paz. Y siento que el haber confiado en Dios, ahí Dios me estaba diciendo, yo estoy ahí. O sea, es que, o sea, yo digo, son cosas que uno dice cómo pasan, pero yo puedo decir que Dios estuvo ahí, está ahí y siempre va a estar. Por más que le peleaste. Sí, por más de que le peleé, que Él me estaba diciendo, no es lo haremos, lo hicimos y lo vamos a hacer. Y desde antes de empezar las quimioterapias yo ya sabía que Dios nos iba a sacar victoriosos y nos sacó victoriosos de hecho. Daniel, las consecuencias, o sea, cuando tú sí leíste todo completo, ¿qué era lo que más temías o qué más decía allí? Las malformaciones del bebé, problemas cardíacos, problemas pulmonares, problemas en su desarrollo neurológico,
a eso fue que yo le presté como más atención y yo dije, Dios, o sea lo que sea, va a ser tu decisión, mi hijo y mi esposa están en tus manos. Mi esposa lógicamente también corría mucho riesgo. Ese era el riesgo más grande. Que en el momento que yo leí eso, decía que ella podría presentar cuadros en donde durante las quimioterapias podría fallecer dando a luz al bebé, sí, o incluso minutos u horas después de dar a luz al bebé. Entonces, yo todo eso sí lo leí muy bien, ¿m? Y tomé todo eso y lo único que le dije fue a Dios, Dios, de aquí en adelante estamos en tus manos. En todo ese proceso, ¿alguno se arrepintió quizás de la decisión que parecía tan fuerte? Sí, yo sí, después de que la perinatóloga nos dijo, es la vida de tu esposa o la vida de tu hijo. Ah, en esos términos. En eso Es que las visitas a los médicos cada visita era era algo muy trágico. fuerte. Teníamos que ir muy emocionalmente, muy fuertes porque salíamos muy quebrantados juntos. Y nos empezaron a ver muchos especialistas, pero una de las más fuertes fue la perinatóloga. La perinatóloga, la primera vez que nos atendió, dijo, aquí vamos a pensar es con la razón y no con el corazón. Aquí no vamos a ser emocionales porque hay una vida en riesgo que es la tuya. Me decía Lampri, la que está más en riesgo eres tú. Cuando empezamos a hacerle todos los exámenes de embarazo que le mandan, me acuerdo mucho, creo que fue en ese momento que mi esposo se quebrantó, que dijo, no, mejor interrumpámoslo, porque en esa ecografía que se puede ver si viene con malformaciones, con alguna enfermedad congénita. El tamizaje en la semana 12. En ese tamizaje ella lo ve y dice, bueno, por lo menos viene bien. Se la están jugando por un bebé que viene sano. Sí, y me acuerdo mucho que dijo, bueno, por lo menos si yo no podía creer que un profesional en la salud que se especializa en bebés y en bebés de alto riesgo me estuviese diciendo eso. Me dice, porque si se la están jugando por un bebé que viene enfermo, por lo menos. Y yo le dije como, o sea, si viene enfermo no tiene derecho a vivir. Porque a mí no me importaba si venía, era nuestro hijo, viniera bien o viniera enfermo, pero no podía creer que un médico le estuviese diciendo por lo menos, porque si se la están jugando por un bebé que viene enfermo. Y ahí fue que nosotros salimos, almorzamos, y mi esposo llorando me decía, Nata, interrumpámoslo porque yo no, después vamos a poder ser papás, después lo intentamos. Y yo decía, y inclusive no era solo mi esposo, cuando nos reuníamos, mi cuñado, mis cuñados, mi suegra, todos decían, ¿está segura? Mis amigas, ¿está segura? No es mejor interrumpirlo, ¿qué tal que estén tomando una decisión equivocada? Inclusive yo le decía a mi esposo, si me lo quitan, o sea, yo sentía que era mi fuerza, y es nuestra fuerza. Daniel, eso lo vivió ella. Y mientras tanto tú, después de ese almuerzo, o sea, ¿cómo pudiste almorzar para decirle a ella, interrumpamos? No sé, en mi mente comenzaron a pasar muchas cosas, muchas cosas. Y a la que yo más le tenía miedo y que hoy por hoy le pido perdón a Dios y le pido perdón a mi hijo, es de haber pensado en que mi hijo no existiera para salvar a mi esposa, o sea, para que mi esposa pudiese estar acá conmigo. Y yo sentía que sin mi esposa pues no puedo tener una familia. O sea, la mujer lo es todo en un hogar, la mujer lo es todo también para la vida de un hombre. Sin una mujer uno no puede formar un hogar. Entonces yo le dije a ella, yo te necesito a ti viva y te necesito bien porque quiero formar un hogar contigo. Y de pronto fui envidioso porque no pensé en lo que ella estaba pensando o por lo que ella estaba pasando, sus sentimientos, lo que ella quería con nuestro hijo. Pero yo también le decía a Dios, no me la quites. Sí, no me la quites. Entonces, fue esa decisión que yo le dije, interrumpámoslo. Pero
siento que en ese momento y en todo momento mi esposa ha sido la más valiente, porque ella fue la que tomó las riendas del asunto y dijo, no, por encima de mí le van a hacer algo a mi hijo. Y Natalia, sinceramente, cuando él te dice, interrumpamos, ¿tú te sentiste ofendido o por el contrario entendiste la situación? No, yo lo entendía de que tenía miedo y yo también tenía miedo porque yo decía, yo no quiero dejar a mi esposo solo con mi bebé, yo quiero hacer parte de ese hogar, porque no me imaginaba el escenario de él solo, porque como mi esposo lo dice, un hijo necesita de su mamá, un esposo necesita de su esposa, y no me imaginaba, y sabía y me ponían en los zapatos de él y decía, él tiene, o sea, todo el derecho de decirlo porque yo estaría igual, o sea, yo necesito a mi esposo, y mi hijo también me necesita. Entonces, pero yo le decía a él, es que todo está en mis manos, en mi responsabilidad, o sea, yo soy la que tengo que tomar la decisión más fuerte. Y yo le decía a todo el mundo, es que yo no podría vivir con que mate a mi hijo, porque eso era matarlo. Entonces yo decía, no, yo le decía a Dios, si tú me lo mandaste en este momento, es por algo. Tal vez ahorita no lo entendamos, no sepamos por qué, pero en el transcurrir de la vida sé que nos lo vas a mostrar. Y yo le decía a Daniel, yo siento que Lucas tiene que nacer. Ya tiene un propósito, ya lo está teniendo con nosotros. Entonces yo a mi familia, a mis suegros, a mis padres, a mi esposo, porque todos veían un riesgo muy grande, les decía, no lo voy a hacer yo. Si Lucas no tiene que vivir, va a ser decisión de Dios, que es el que nos da la vida y nos la quita. Pero para mí el tomar esa decisión no era fácil y yo no podía vivir con esa carga, con eso de que yo lo maté. Y fueron 40 semanas así. Fueron 37. 37 porque nació la 36. En ese proceso ustedes dijeron, vamos a dar otro paso importante. Pues realmente yo necesitaba, o los dos necesitábamos mucho de una guía espiritual, porque tener fe todo el tiempo no es fácil, porque hay altos y bajos. O sea, un día puedes estar muy bien, pero al otro día habían días en que no me quería levantar, en que tenía miedo, en que a pesar de que gracias a Dios no me dieron síntomas de rebote, de maluqueras, el saber todo lo que me podía pasar también con las quimioterapias, le tenía mucho miedo a empezar. Ya sabíamos que teníamos que esperar el primer trimestre, que el feto se terminara de formar para poder iniciar con las quimio. Pero eso era poner en riesgo tu vida, porque mientras el bebé iba creciendo, la masa también, el cáncer también. Sí, entonces yo quería empezar las quimioterapias después de la semana 16, porque yo ya había averiguado, uno lee mucho, uno investiga por internet ahorita, todo muy fácil, y ahí decía que después de la semana 16 el feto está ya completamente formado, todo por dentro y por fuera. Entonces yo me sentía más tranquila que las quimioterapias empezaran después de esa semana, cuando yo tengo el control con hematoncología mensual, porque me veían mensualmente y siempre le miden a uno la masa. Ahí la doctora me dice, tenemos que empezar ya, porque en este último mes creció mucho, el seno inclusive ya estaba todo negro, parecía un balón de lo duro y ya la masa ya estaba comprometiendo todo el seno. Me vio la clínica del seno, porque una de las opciones era que me quitaran el seno, que quitaran la masa para no someterme a quimioterapias. Y cuando la contempló, pero eso era también, ponía el límite para, en caso tal de que el embarazo avanzara bien, no pudieses amamantar, que es otra de las cosas que como mujer y como mamá muchos sueñan. Sí. Y adicional a eso, pues lo que nos decían los especialistas es que no garantizaban de que extirpando el seno se fuese el mal. Entonces, podría aparecer en el otro, o que ya estuviese comprometido algo más aparte del seno. Entonces no era opción. Porque como no era un cáncer de seno, sino era un linfoma, inclusive podría estar comprometida la médula espinal. También me hicieron una biopsia de médula para saber si la médula estaba comprometida, que gracias a Dios no estaba aún, pero pues ellos no podían saber el estadio como tal del cáncer, porque pues por el embarazo no podían hacer muchas tomografías y estudios. Ah, ok.
por el feto, pero sí la masa estaba creciendo Bueno, ¿y muy rápido. lograste que te esperaran hasta la semana 16 para hacer las quimioterapias? No fue posible, porque en ese control que estábamos en la semana 14, la hematoncóloga nos dice, tenemos que empezar ya. Voy a ir y si hay cupo para hoy mismo iniciarte las quimioterapias, hoy mismo iniciamos. Y ese día para mí, me acuerdo mucho que iba con mi suegra y yo me puse a llorar y le dije, no me deje acá, yo no quiero, o sea, en mi mente hacía de que íbamos a empezar en 2 semanas, inclusive en mi trabajo había hablado para que en 2 semanas iba a dejar ya todo y yo no quería quedarme, y inclusive a mí nunca me ha gustado que todo sea rápido o que sea de insofacto, sino yo prefiero como anticiparme, como prepararme, como ser muy, muy lenta, y todo pasa muy rápido. Entonces ese día para mí fue terrible. Gracias a Dios no había cupo para ese día, pero para el otro día a las 7 de la mañana sí. Yo ahí también otra vez le dije a Dios, me pongo en tus manos, y si tú tomaste la decisión de que fuera antes de lo que yo tenía planeado, pues nos tocó asumirlo. Ese día me acuerdo tanto que alisté la ropa para irme y yo le decía a mi esposo, yo no me quiero ver fea, o sea, yo no me quiero ver enferma. Entonces me alisé el cabello, me maquillé, me puse un vestido, o sea, me quería ver bonita. Y ya se me notaba bastante la pancita. Y cuando llegamos allá, las enfermeras cuando nos toman signos, todos nos dicen cómo no, y cómo haces embarazada y con quimioterapias, porque pues las dos cosas dan vómito, maluqueras, pero a mí gracias a Dios no me dio, en los 5 ciclos de quimioterapia y en todo el embarazo no me dio nada. Nada, ni un vómito. Ni un vómito, todos los síntomas del embarazo le Lo dieron recibí fue a yo. mi esposo. ¿Sí? ¿Sentías rebote? Sí, sueño, rebote, sueño, demasiada hambre, pero mucha hambre, antojos de comer cereal con leche en las noches. Entonces, pues yo dije, bueno, yo me sacrifico por ellos dos. Bueno, pero el sacrificio de dormir y comer cereal con leche no es nada comparado a los vómitos. Entonces ya después de eso, nosotros dijimos, bueno, tenemos que hablar con un guía espiritual, con una persona, somos católicos, y tenemos que hablar con un padre para que en esta situación en la que nos encontramos nos diga desde el punto de vista católico del por qué Dios nos está haciendo atravesar todo esto. Lo encontramos, fuimos hasta allá. Recuerdo mucho que en esa primera conversación que tuvimos con él, le mencionamos todo, y fue un padre que defiende mucho los derechos de la vida, el derecho a la vida, ¿sí? Entonces, yo siento que Dios nos habló también a través de él, ¿sí? Y nos dijo, ustedes podrían o deberían pensar en construirle un hogar bajo la bendición de Dios a ese bebé que viene en camino. En darle el mejor regalo. Él nos dijo, ¿por qué no le dan el mejor regalo a ese bebé? Y es que nazca en un hogar bajo la bendición de Dios. Es decir, ustedes no estaban casados y en ese momento tomaron la decisión de casarse. Y no estábamos preparados para No casarnos. estábamos tampoco. preparados, lo habíamos pensado, lógicamente. Pero en ese momento yo me acuerdo mucho que le dije al sacerdote como, no, en este momento matrimonio no, o sea, ya bastante tenemos con quimioterapias, con bebé, y para organizar un matrimonio. Un evento. Si yo le decía, no, tal vez más adelante en el bautizo del niño, ahorita no hay dinero, o sea, lo que uno siempre piensa, y me acuerdo mucho que él dijo, esas son excusas. Si uno quiere, ustedes lo que necesitan es el sacramento como tal. Tráiganme los papeles y yo los caso. Además que uno siempre de mujer se imagina, pues ese día bonita, muy con el vestido súper espléndido, el cabello, el maquillaje. Yo ya había pasado por una quimioterapia y ya en 20 días venía la otra. Y a mí no se me va a caer el cabello todavía. Y yo le decía a Dios que se me caiga después del matrimonio. Por favor, que se me caiga después del matrimonio, porque ya teníamos todo. La barriga ya estaba más grande, yo ya tenía 6 meses. Entonces ya se me notaba bastante. Al vestido tocó hacerle también unos ajustes porque ya después no me entraba. Y cuando ya después de la segunda quimioterapia, me acuerdo mucho que ya habíamos comprado todo lo del cabello y se me empieza ya a caer el cabello, pero era algo impresionante, o sea, era mucho, y yo pues tengo mucho cabello
y no se empezó a notar tanto, pero se empezó a caer demasiado y faltaba una semana para el matrimonio. Yo me decidí a hacer como una trenza, porque si me lo peinaba o si solo me lo tocaba y le hacía así, se caía mucho. Y hacerme la trenza fue peor, porque eso se volvió como, se enredó y después para desbaratarla se me terminó de caer. Y ahí fue otra pelea con Dios, porque yo le dije a mi esposo, yo ya no me quiero casar. O sea, yo no me imagino calva el día de mi matrimonio. O sea, para mí ya no más casarme con barriga, pues no era fácil, y verme calva, y pues todo el mundo tiene la foto de su matrimonio en la sala grande, y yo decía, yo no me quiero ver calva, entonces yo ya no me quiero casar. Ay, ahí otra vez fue otra pelea terrible, porque me sentía frustrada, porque le decía, Dios mío, ¿por qué tengo que, o sea, pasar por eso si el día de mi matrimonio quiero estar bonita? Y una mujer calva no se ve bonita, o sea, realmente No se siente bonita cuando está pasando por tantas cosas. Quizás no es que no se vea, pero son los estereotipos, ¿no? Sí, o sea, como que no, a mí me pasó y creo que a todos los que pasamos, especialmente a las mujeres que pasan por cáncer, cuando se te cae el cabello, es algo muy fuerte para uno como mujer, porque es algo que te hace sentir femenina, que es muy de ti. Y o sea, el tomar la decisión de rápame, porque finalmente se caes por pedazos. Y yo me veía en el espejo y me veía como una bruja, porque veía pedazos, se veían como pedazos calvos, y se me veía la mente la bruja de los hermanos Grimm, que se veía así con poquito pelo, y yo me veía horrible. Entonces ya la decisión de decirle a mi esposo, rápame tú, porque tampoco quería ir a una peluquería, a que generalmente uno va a que le arreglen el cabello, a que me raparan, para mí eso era humillante. Entonces finalmente conseguimos una máquina y mi esposo fue Daniel lo hizo. el que me quitó todo el cabello, pero Daniel pasa saliva. No. O sea, ese fue otro de los momentos Ese fue otro difíciles para momento, sí. ustedes. Sí, claro, Sí. porque lo que dice Nata es muy cierto. El cabello para ustedes, las mujeres, es lo que las hace ver femeninas, ¿sí? Y es algo muy bonito que ustedes tienen, pues entre muchas cosas. Pero verla así, pues yo ya había visto así a mi mamá, que también fue muy duro. Y verla también a ella, pues también es durísimo, durísimo. Y pues eran decisiones. Tú pasabas Sí. esa máquina Tocaba hacerlo, o sea, no teníamos otra opción, tocaba tomando hacerlo. fuerza. Yo le dije también a ella, pues nada, mira, en muestra de apoyo, yo también lo hago. Tú también te rapaste ese día. Y los dos estuvimos rapados un buen tiempo. Un buen tiempo. Entonces, una de las maneras también era demostrarle a ella que no está sola. No estaba sola, que nunca estuviste sola. pero para mí, yo le volví a decir a Dios, porque yo siempre le dije, cuando supimos del matrimonio, que se me caiga después del matrimonio. Y era como volver a lo que le dije antes de gracias por no tener hijos y pedirle que se me caiga después del matrimonio y que lo hiciera antes. Para mí era, ¿pero por qué? ¿Por qué me vuelve a pasar? O sea, le pido algo y no, me toca asumir lo que no quiero. Y nuevamente fuimos donde el sacerdote que nos pidió matrimonio, porque yo no me quería casar así, no. Queríamos posponer el matrimonio, y él nos pregunta que por qué. Y yo le dije, no, yo no quiero verme calva el día de mi boda, además de, no solo va a ser el día de mi boda, va a ser un recuerdo para toda la vida, porque siempre vamos a tener la foto de nuestro matrimonio y yo me quiero ver así. Y las palabras que me dijo él, o sea, fueron contundentes, que cambiaron la respuesta y nos dejaron pensando, porque él me dice, mujer, ¿por qué quieres avergonzarte de algo de lo cual te tienes que sentir orgullosa? Y finalmente fuimos a una boutique de novias, porque mi suegra también, o sea, como que decía... Me entendía, sí, por lo me que ella también entendía. había pasado, claro. Y entonces escribimos en el Facebook, y como que una boutique de novias nos respondió y fuimos. Y yo le decía, no, yo no quiero estar pues con un turbante, pero sentirme bonita, no con peluca, porque sentía que no era yo. Y allí Catalina Bayona, me acuerdo tanto, que sacó un velo, y yo más o menos le dije cómo era el vestido y me lo probó y me dijo, te hacemos un toque acá. Y yo solo frente al espejo sonreí
Y yo le dije, ¿cuánto costaría? Porque pues era una boutique fina. Y yo inclusive le dije a mi suegra, esto se ve caro. Y cuando ella me dice, solo con la sonrisa de que hiciste enfrente del espejo, ya me lo pagaste. Ay, genial. Entonces yo ya me sentía bonita y realmente verme ya con el turbante no me sentía femenina, me sentía bonita. Y cuando llegué a la iglesia y vi a mi esposo, lo primero que le dije es, sí estoy bonita. Estaba Y estaba... hermosa, bueno. divina. Con cada cosa que cuentan, ustedes me hacen aguar el ojo. Pero eso fue a los 6 meses de embarazo. Es decir, ya quedaban 3. Vamos ya al momento de parto. Llegaron a la semana 37, me dijeron, ¿cierto? El día en el que nació su hijo, porque el niño nació, ¿cierto? Es un niño. Sí, es Sí, un señora. niño. ¿Qué pasó ese día? Ese día fuimos a un control con mi suegra también y ahí pues le hacen el tacto a uno. Yo todavía no estaba dilatando, pero Lucas ya pesaba más de 3.000. Entonces la médica decidió inducir el parto, no esperar más semanas porque pues ya estaba pesando bien. Entonces me decidieron dejar, me pusieron oxitocina, pero yo no sentía, o sea, ya había buen movimiento fetal, pero yo no sentía contracciones de nada. Las contracciones las estaba sintiendo Lucas. Y me pusieron la oxitocina como a las... O sea, lo que hace pensar que todos los químicos que uno recibe en el cuerpo realmente lo recibe Sí. el bebé. El bebé. Y como a las 5 y ahí empieza como un monitor a mirar las contracciones y el comportamiento cardíaco del niño. Y yo le digo a Daniel como, ya no estoy sintiendo casi el corazón de Lucas, se escucha muy lejos, ¿será normal? Y yo le acababa de decir eso cuando llegaron los médicos, unos enfermeros, me pusieron oxígeno. Y yo dije, tan raro, ¿por qué me pondrán oxígeno? Y después de eso me desconectaron todo y me llevaron para cesárea urgente. No nos dijeron por qué, no nos explicaron nada, que me acuerdo que esa escena también fue muy fea porque pues a uno lo angustia que de insofacto digan que cesárea, porque yo dije, no, pero si hace menos de 2 horas me pusieron la oxitocina y yo no estoy sintiendo nada. Y nos dijeron, no, el bebé está sufriendo, ya no se le está escuchando su corazón y tenemos que sacarlo ya, porque está en peligro. Y ahí se revivió los miedos, sobre todo de Daniel, que estaba un poco más Sí. consciente de todo. Sí. Nuevamente se revivieron los miedos. El tema de que estuviesen corriendo con llevar a mi esposa ya a la sala de parto porque tenían que hacerle la cesárea sí o sí, pues a mí me angustió también. Incluso yo tuve una discusión pues con una de las enfermeras de que no me gustó la forma en que la llevaron porque eso la alteró, la asustó mucho más. Entonces, bueno, fue una breve discusión ahí. El caso está en que me dejaron entrar, ¿sí? Al parto, Al parto, para cesárea. porque era un parto Humanizado. humanizado. Y bueno, realmente el procedimiento duró 15 minutos, no fue mucho. Y pues ya cuando yo estuve viendo ahí absolutamente todo, ¿Viste cuándo lo sacaron? ya vi cuando lo sacaron, cuando nos lo acercaron y ver. O sea, el milagro hecho en la vida de mi hijo, para mí eso, yo creo que para un papá, para una mamá, nos va a marcar toda la vida. Y saber que estaba bien, que estaba sanito, igual que tenía que pues estar en monitoreo, etcétera, O sea, tú etcétera. no miraste con detenimiento cada partecita. Pero yo lo vi porque de inmediato pues se lo llevan a una sala en donde lo tienen que limpiar, donde tienen que tomar, bueno, una serie de Sí, todos exámenes los normales. protocolos. Ujú. Yo lo veía y lo veía y lo veía y no paraba de mirarlo, sí, y muy pendiente de lo que le estaban haciendo mientras mi esposa pues estaba en recuperación, etcétera. Y eso fue, yo creo que la muestra de todo el amor que Dios nos tiene, ahí, vista en Él. Eso fue algo tan bonito. Y mi esposa sí no estaba como, no lo pude ver bien porque pues ella estaba, lógicamente por la anestesia, estaba como un poco mareada. Allá se la llevaron pues ya a la sala de recuperación. Yo me quedé con el niño allá, ese momento en la sala de neonatos, porque pues tocaba darle su biberón y demás, porque ella no lo pudo aguantar lógicamente por el tema de las quimioterapias. Lo primero que hice fue tomarle una foto. Tan pronto lo vi, ya
con su cobijita. Le tomé una foto y se la envié a mi esposa. Cuando tú ves esa foto. No, cuando yo veo la foto me acuerdo tanto que, o sea, le di tantas gracias a Dios y lo vi tan perfecto, tan hermoso, tan bonito. Inclusive le dije a mi esposo, yo sé que todas las mamás ven a sus hijos hermosos, pero yo lo veía, o sea, tan angelical, tan tranquilo durmiendo, y le daba tantas gracias a Dios de que ya era un hecho, de que ya lo teníamos entre nosotros, de que esa cita a ciegas, o sea, esa primera cita que llaman, o sea, yo decía, gracias Señor porque me diste la fortuna y la vida y la salud de estar acá, de dar a luz a mi hijo y de que él esté bien y yo también. Y también me daba mucha tranquilidad el saber que tenía mi esposo que estaba allí con él, porque yo decía, ahí entendí muchas mamás que estaban también alrededor, que estaban solas, con dolores de cesárea, de parto natural y que también tenían que ir a amamantar, tenían que ir a estar pendiente de su bebé. Y yo decía, gracias Señor, porque me dice también un buen hombre, que sé que yo puedo estar tranquila aquí recuperándome porque él está con mi bebé. O sea, fue mucha gratitud y fue tanto espera que ya se estaba haciendo eso realidad. Fue un momento muy bello, yo creo que para todos. ¿Cómo te sentías? ¿El diagnóstico del cáncer seguía vivo? ¿Las quimioterapias ya habían funcionado o todavía tú eras una paciente oncológica con el cáncer vivo dentro de ti? No, ya el 12 de enero del 2023 había sido la última quimioterapia. Desde el principio nos dijeron que eran 5 ciclos de quimioterapia. Se iniciaron en septiembre, finalizando septiembre, y terminaron el 12 de enero. Y Lucas nació el 23 de febrero del 2023. Entonces, hacía un mes prácticamente larguito que se había terminado la última quimioterapia y gracias a Dios, después de la primera quimioterapia, la masa desapareció, o sea, disminuyó mucho de tamaño. Entonces, fue buen síntoma porque después de la primera quimioterapia ya Es decir, el respondió cáncer te bien. duró lo que te duró el embarazo. Sí, Prácticamente. prácticamente. Y ahí es donde tú me dices, Lucas, el nombre de Lucas como tal también tenía su misión. Tenía su misión porque nosotros no sabíamos lo que significaba Lucas. 2 años antes yo en una Eucaristía conozco el significado de Lucas y digo, si tengo un hijo varón, quisiera que se llamara Lucas porque el sacerdote dijo es quien ilumina. Cuando vamos a donde el sacerdote que nos casó y le contamos que es varón y que nos dice cómo se va a llamar y le decimos Lucas, porque era algo que yo ya hacía 2 años lo había previsto así y él nos dice, ¿ustedes saben lo que significa Lucas? Y yo le dije, sí, es quien ilumina. Y me dice, no, Lucas fue el médico. Lucas fue el primer evangelista médico. Y no es casualidad que ustedes estén pasando por algo de salud y que pues su bebé se vaya a llamar Lucas, porque Lucas significa también que pues te está sanando. Entonces todo en sí nos revelaba de que Lucas tenía que llegar acá y que tenía un propósito claro. Pues qué historia tan bonita. Yo no sé si a ustedes los conmovió tanto como a mí, pero pues espero que escriban en los comentarios todo lo que piensan después de escuchar a esta pareja, Natalia y Daniel, quienes sin duda han tenido unas pruebas muy grandes, pero que hoy dicen, se puede. Totalmente, yo creo que todo parte desde la fe, del amor, del apoyo incondicional. Esto nos demostró a nosotros, nos hizo crecer como pareja, lógicamente. Siento que ya hoy por hoy somos más humanos, más empáticos, más tolerantes con muchas situaciones que se nos presentan en la vida. Nos enseñó mucho a que el amor que sintamos por las personas se tiene que ver reflejado con actos. No solamente es decir, yo te amo, yo te quiero, yo te extraño. No, todo eso tiene que venir acompañado de actos. Y esto que sí, en algún momento quisimos replicárselos a muchas personas. Hoy tenemos la oportunidad porque el estar en esta situación no es nada fácil, pero tampoco es algo imposible de lograr. Sabemos que los desenlaces muchas veces son diferentes a los que nosotros tenemos, a los que nosotros queremos, pero el tiempo es el único y Dios son los únicos que nos enseñan el porqué de las cosas y el para qué de las cosas. Nos lo enseñó con todo lo que pasó mi esposa, con lo que pasó con nuestro hijo,
con lo que pasó con la muerte de mi hermano. Y Tu hermano falleció también de cáncer en el mismo proceso en el que estaba Natalia. fue como Fue por el mismo periodo. fue como una carrera similar y desafortunadamente pues mi hermano no pudo salir victorioso, ¿sí? Ahorita sé que está descansando en paz, sé que está tranquilo, le demostramos todo nuestro amor, nuestro apoyo incondicional a él, se lo seguimos demostrando y qué bonito es Dios, qué bonitos son los actos de Dios porque Dios también con el embarazo de mi esposa, con la llegada de nuestro hijo, vulgarmente nos quitó a alguien, pero nos colocó también a alguien para que sigamos creyendo en él. Entonces, mi hermano en este momento está en la presencia de Dios, pero Dios nos da a nuestro hijo para que también sea la fortaleza y la alegría, no solo de nosotros dos como papás, sino de mi madre, de mi hermano y demás familiares. Lucas no tiene ninguna secuela de nada. No, hasta el momento. Tampoco células cancerígenas, nada. No, él desde que nace lo está viendo hematoncología pediátrica. Cada 2 meses le sacaban exámenes de sangre. Lo vio genética por el tema de que por parte y parte pues tiene herencia de cáncer. Pero hasta el momento todo le ha salido bien. Hasta el momento todo va bien. Es un niño muy pilo, muy avispado. Es una bendición del cielo. O sea, yo creo que todos los días cuando lo vemos es la confirmación de Dios de que tomaron la mejor decisión. De que siempre cuando crees en Dios y vas de la mano con Él, siempre vas a tener buenas respuestas. Hay una ventaja de YouTube y de Internet. Y es que lo que se sube ahí, esa vaina no se baja, ¿cierto? Es decir, que Lucas ahorita no va a entender esta entrevista, pero después la va a buscar, ¿cierto? Entra ahí, como ustedes hacen, realidades, entran a entrevista con Daniel y con Natalia y se van a dar cuenta todo lo que ustedes hoy nos contaron, ¿cierto? Daniel, por favor, dile algo al Lucas del futuro. O sea, ahí está la cara de tu hijo y háblale a él directamente. No imagines la cámara. Está tu hijo ahí. ¿Qué le quieres decir para ese Lucas del futuro? Tú llegaste a salvar nuestras vidas. Y tú fuiste ese chiquitín que nos dio fortalezas en todo momento, que estás para grandes cosas, que eres el mejor de todos y lo vas a hacer. Pero siempre tienes que tener fe en ti, fe en Dios, amar y respetar a tu prójimo y demostrarle amor a las personas que tú quieras y darlo todo por tu familia. Estamos muy orgullosos de ti, de todo lo que has hecho, porque desde que estabas en la panza de mamá has logrado muchas cosas. Y me quito el sombrero ante ti durante toda la vida. Te amaré y te respetaré hasta la eternidad, Lucas. ¿Y Nata? Te quiero decir gracias. Y algo que quiero decirte, hijo, es que el amor echa fuera todo temor. Y eso es lo que tú hiciste desde el primer momento en que supimos que venías en camino. El amor hacia ti fue tan grande que pudo más ese amor que todos los miedos que teníamos en ese momento. Y tú nos enseñaste el significado de lo que significa amar. Amar sin condiciones, amar sin límites, amar sin miedos. Y gracias, hijo, porque eres eso en nuestra vida. Eres amor puro, eres una luz que ilumina nuestra vida todos los días. Y eres esa persona que va a sanar no solo nuestro corazón, sino de todas las personas con las que Dios te ponga en el camino. Y gracias, hijo, te amo, te amamos mucho. Pues muchas gracias a ustedes por compartir esta historia tan bonita, por permitirnos entrar a tu hogar. O sea, fue una novela la que hoy vimos, completa, pero que finalmente deja un mensaje bonito y es que a pesar de lo duro que sea, siempre se puede y todo pasa. Gracias a ustedes también por siempre seguir estas historias a través de nuestro canal de Realidades. Si no se ha suscrito, hágalo de una vez porque cada semana tenemos nuevas historias
con las que usted puede generar algún tipo de empatía. Recuerde que para nosotros lo más importante es conocer el lado humano de nuestros invitados. Lo que le gustó, escríbalo en los comentarios y también comparta esta entrevista a muchas personas si cree que le puede ser útil el testimonio de Daniel y Natalia. Muchas gracias de nuevo. Angélica, gracias a ti y a ustedes. Como le he dicho a todos nuestros invitados, esta es su casa y acá están bienvenidos. La casa de ustedes también, así que chao, los espero. Gracias, Adiós. adiós.